Bueno, gracias Roxana por esta entrevista que estamos por comenzar. Es para nosotros un honor y seguramente va a ser un gusto para los responsables de las unidades técnicas provinciales y los coordinadores en todas las provincias del país poder escucharte. Y bueno, queríamos saber sobre tus últimas investigaciones, en qué áreas has estado trabajando, cuáles han sido las conclusiones preliminares a las que has llegado sobre estas investigaciones. Bueno, un poco complicado porque en los últimos 5 años me he movido muchísimo por América Latina y por España con 3 líneas de investigación fundamental. La primera tiene que ver con la geopolítica del miedo, un proyecto de larga data sobre el efecto y el papel de los miedos en la sociedad contemporánea, la apropiación autoritaria de los miedos por parte de cierto tipo de proyecto político y ciertas autoridades. Esa es una línea que me ha ocupado mucho tiempo. Una segunda tiene que ver con lo que yo estoy llamando en este momento transnacionalización del desencanto juvenil, con la idea de que ya no es suficiente tratar de entender la conformación de los colectivos juveniles, ni de las identidades, ni del conjunto de prácticas desde los márgenes acotados de lo local o de lo nacional, ¿no? Muchos de los datos que tenemos hoy día indican que tenemos que pensar este asunto de manera translocal, ¿no? Es decir, ir viendo cómo los efectos de las políticas neoliberales, el efecto de los medios de comunicación están propiciando por un lado una fragmentación atroz en muchas de las identidades juveniles, pero al mismo tiempo un intercambio y un pasaje, una negociación, un intercambio de maneras de entender el mundo que ya no se agotan pues en la dimensión de lo local. Y en esa misma tesitura, el tercer frente de trabajo en el que he estado muy metida en los últimos años tiene que ver con cómo pensar hoy la ciudadanía juvenil, ¿no? Si es posible dotar a la ciudadanía juvenil, más allá de su papel heurístico, ¿no? De su papel orientador, un eje que nos permita no solamente pensar, sino intervenir. De alguna manera lo coloco de la siguiente forma. Lo que pienso es que estamos viendo un momento de muchísimo pánico moral, de histeria social, donde los jóvenes han sido desde hace mucho tiempo, pero se ha exacerbado el clima de persecución y demonización sobre los jóvenes a lo largo de la región, en América Latina, las discusiones sobre la disminución de la edad penal, la inimputabilidad de los jóvenes y entonces cómo le vamos a hacer, etcétera, todo el planteamiento en torno a los centros tutelares, toda esta política de tutelaje. Entonces aumenta por un lado la represión en esta línea, pero por el otro lado la ciudadanía sigue atada a los marcos normativos de un occidente moderno que declara que alguien es incapaz de tutelarse a sí mismo hasta los 18 años, ¿no? Entonces mi gran angustia frente a esta situación es que lo que voy encontrando es que los jóvenes deben dar batallas en condiciones jurídicas y en condiciones sociopolíticas y mediáticas sumamente complicadas, porque no tienen las herramientas jurídicas o los suficientes elementos políticos para contrarrestar estos efectos. Lo que quiero decir con esto es que muchos de los jóvenes que están viviendo procesos de pauperización muy acelerada tienen que salir de sus lugares de origen arrastrando el peso de la precariedad de su propia condición ciudadana, y se les agudiza esa precarización de esa condición en los lugares, de destino, ¿no? Entonces no son ciudadanos ni cuando se van y son cada vez menos ciudadanos a donde llegan, ¿no? O sea, un poco por ahí es que me he movido, ¿no? Entonces, bueno, conclusiones ninguna. Creo que estamos en un momento de mucha efervescencia, en un momento de inflexiones y de cambios muy acelerados, pero hipótesis interpretativas muchísimas. Y entonces, digamos, lo que yo podría decir como 3 grandes líneas
interpretativas en este momento, que por lo menos a mí me tienen muy desvelada y preocupada, pasa por el nuevo nivel de resolución de conflicto en las violencias juveniles, ¿no? Es decir, lo que me parece es que como instituciones, la escuela, la universidad, la academia, la familia, el mismo espacio de justicia, hemos fracasado y me da muchísima pena, en realidad es vergüenza en mexicano, me da muchísima vergüenza llamarlo así, pero en realidad es un fracaso en la fase de socialización, ¿no? Es decir, creo que en términos de lo que podríamos llamar transmisión de saberes, ¿no? Se produjo una ruptura muy fuerte. Entonces, la pregunta que yo creo que en este momento nos debería de ocupar centralmente es la pregunta sobre quién está socializando a los nuevos ciudadanos, ¿no? Que es una pregunta que a mí me parece que si seguimos pensando en que la escuela como un espacio acotado al margen de cualquier otro elemento social puede ser muy peligroso, ¿no? Ahí me parece que la escuela no está como genéricamente, ¿no? Por supuesto con notables y valiosísimas excepciones, pero no es que no sepa cómo asumir este desafío de la socialización, sino que está compitiendo en condiciones muy desventajosas con fuerzas muy poderosas. Tres grandes, por nombrar algunas: medios de comunicación, ¿sí? Segunda gran fuerza, el crimen organizado, narcotráfico, y tercer fuerza, las iglesias, no históricas, las iglesias, las neoiglesias, ¿no? Que son, digamos, dispositivos de socialización que están cumpliendo una fase en este momento muy importante y que me parece que nos lleva a la segunda gran problema, que tiene que ver por las instituciones de control, ¿no? Yo creo que en este momento lo que yo puedo leer en América Latina, en términos generales, es una exacerbación de los dispositivos de control, un poco histéricos, un poco histerizados, ¿no? Que toman los datos producidos desde la lógica de la estadística del peor horror y los toman como un discurso absolutamente creíble, ¿no? Estoy pensando en el embarazo adolescente, la criminalidad juvenil, etcétera, que no hay que negar que son procesos, fenómenos que están ahí, pero que no es la lógica del control la que va a permitir contrarrestar esto. Mira, en muchos de los trabajos que he hecho en relación al género, hace rato hablábamos del asunto, he podido encontrar cómo entre los góticos, por ejemplo, entre los darkies, entre las mujeres, hay una cosa muy complicada en el sentido de que por un lado es la afirmación de esta identidad maldita, ¿no? A lo William Blake, Baudelaire, ¿no? Las flores del mal, etcétera. Pero muchas de ellas tienen bebés a muy temprana edad, y cuando yo trato de entender esto y hablo con ellas y converso cotidianamente, la sensación que tengo es que la única certeza hoy que tienen es la de su bebé, ¿no? Entonces, no es un asunto de falta de información, no es un asunto de abandono del cuerpo, ¿no? En esta lógica a veces medio posmo que también impregna nuestros campos, sino al revés, la lógica exactamente contraria de encontrar sentido en casi son como sus muñecos, ¿no? Hay una cosa ahí muy, muy complicada que exige problematizaciones muy cuidadosas, ¿no? Como un camino de tener algo propio en una sociedad que les ha expropiado cualquier noción de futuro y de continuidad, ¿no? En el último estudio de la CEPAL que coordinó Martin Hoppenheim, que es impresionante lo que va encontrando, él plantea como una de las grandes tensiones del momento para los jóvenes de la región, que tienen cada vez más acceso a la educación en términos formales y también con los matices nacionales, y cada vez menos acceso al empleo, ¿no? Entonces se prolonga la etapa escolar,
pero se pospone y se pospone y se pospone la entrada al mercado laboral, ¿no? Entonces ahí hay un asunto nivel abierto de frustración altísimo, ¿no? De frustración y de pauperización, ¿no? O sea, quería retomar algo de lo que vos dijiste, si podés desarrollar un poquito más, de qué modo impactan en la construcción de estos nuevos ciudadanos estos dispositivos de socialización que vos nombraste, los medios de comunicación, la violencia a partir del narcotráfico y las neoiglesias que vos nombraste. Mira, de manera muy sintética podríamos pensarlo de la siguiente forma. Frente al descrédito de las instituciones modernas, ¿no? La escuela, la iglesia, etcétera, etcétera, frente al descrédito pavoroso en el que han caído los actores políticos, con justificada razón, por supuesto. Cito un dato, simplemente en la última encuesta nacional que levantamos en México sobre jóvenes, solamente el 5% de ellos, son un ejército, confía en los políticos. Y solamente el 3% de ellos confía en las instituciones de procuración de justicia, ¿no? Eso da un tamaño más o menos al asunto, ¿no? Y no es muy distinto para el caso argentino. Pero, digamos, más allá de eso, la gente, los seres humanos, los actores sociales, las personas, no podemos vivir al margen de referentes y al margen de la necesidad de producir un sentido que nos permita incluirnos de alguna manera, ¿no? Entonces, frente a la exclusión creciente, por la vía de la precarización laboral, por la vía de este vaciamiento de la política, los jóvenes se encuentran, por ejemplo, en las industrias culturales, ¿sí? Para ponerlo en términos más precisos, más que los medios, en las industrias culturales, manera de inscribirse en lo social, de incluirse. ¿Y por qué? Porque las industrias culturales han sido lo suficientemente hábiles para recoger la sensibilidad juvenil, para desregularizar el espacio de inscripción de las identidades, es decir, han abierto el rango de multiplicidad de la diferencia que cabe en qué es lo mostrable, qué es lo representable, mientras que desde las instituciones más formales tratamos ¿no? de meter a los jóvenes así como en rangos muy de lo que es un joven bueno, de lo que es un joven incorporado, lo que es una niña con proyecto a futuro, ¿no? Y en cambio los medios han desregularizado el espacio para la construcción de identidades. Y tienen sobre todo una enorme ventaja frente al discurso más crítico, una ventaja, digamos, que habría que problematizar. Y esta ventaja consiste en que las industrias culturales sí se atreven a construir certezas, ¿no? Entonces, esto es así, ¿no? La realidad es así, punto. No discutimos, ¿no? Y frente a un mundo tan colapsado por la confusión, digo, encontrar a alguien que te diga, fíjate que esto es así y esto es verde, genera mucha tranquilidad, ¿no? Citando la misma fuente de la encuesta en la que tuve oportunidad de participar con el Instituto Mexicano de la Juventud, y ahora vamos por la segunda y la estamos diseñando, yo diseñé toda la parte de cultura política o esfera pública y juventud. Entonces, para mí era muy importante no solamente saber cuál era, digamos, el equipamiento cultural con el que los jóvenes se enfrentan al mundo, ¿no? Cuántas teles, cuántos radios, cuántos CDs, cuánto acceso a internet, etcétera. Los datos ahí son alarmantes, ¿no? O sea, el 78% de los jóvenes mexicanos tienen acceso a televisión de señal abierta y los rangos se van disminuyendo. Si es televisión por cable, baja a 40 y tantos, 20 y tantos. Internet baja al 6%, o sea, es una cosa que da para pensar más allá del dato. Pero no era suficiente. Entonces yo introduje una pregunta que era, bueno, de lo que sabes como joven, de los aprendizajes significativos, ¿dónde has aprendido lo más significativo que sabes sobre sexualidad, sobre tus derechos como joven, sobre política y sobre whatever, era 4, ya no me acuerdo ahora exactamente de ese cuarto nivel, pero bueno, ahí está la encuesta y se puede incluso bajar por internet. A mí me impresionó dos rangos de las respuestas. Primero, que los encuestados dijeron
que más del 40% de los encuestados jóvenes dijeron que lo que saben de política lo han aprendido en los medios de comunicación. No se necesitan grandes dosis de inteligencia para cruzar esa pregunta con el hecho de que lo que más ven y lo que más tienen es televisión abierta. Ergo, entonces, conclusión, quienes están socializando políticamente a nuestros jóvenes son Televisa y Televisión Azteca, lo cual frente a la escuela es un asunto que preocupa. Y frente a la sexualidad, la gran mayoría de ellos contesta que lo que han aprendido sobre sexualidad lo han aprendido por ellos mismos, ¿sí? O sea, el esfuerzo que tienen que hacer para aprender de estas cosas, ese es un dato, ¿no? Entonces, evidentemente los medios ahí tienen un papel fundamental. Pero luego viene el caso del narcotráfico, que ya no lo puedes leer en términos simbólicos, no de encontrar sentido, sino de encontrar trabajo y emplearte, ¿no? Es decir, frente al deterioro socioeconómico y estructural de nuestros países, que se acelera en los 80s con picos de mejoras y todo, pero que es un deterioro de carácter estructural, el crimen organizado ha avanzado. Como el crimen organizado, el narcotráfico, no es una de sus caras, pero tiene otros rostros, ha logrado ofertarse, generar un espacio de lectura como alternativa de solución a la pobreza, ¿no? Es decir, el crimen organizado ha logrado capturar a sus soldados, a sus sicarios, dirían los colombianos, entre los más pobres de los pobres, jóvenes, urbanos y rurales, ¿no? Entonces, por ejemplo, en muchas de las entrevistas que yo he hecho, la respuesta de los jóvenes es: yo me metí al narco, yo me metí al robo de autopartes transnacional, etcétera, etcétera. Sé que me voy a morir a los 25 años, pero de otro modo me moriría a los 18 completamente pobres. Esto me permite generar un ingreso que me va a permitir dejar a mi mamá con un refrigerador y con un carrito y una casa propia, etcétera, ¿no? Entonces el narcotráfico ha logrado, digamos, crear un espacio de protección, un candado de protección que les permite operar de una manera muy interesante y que no es desde la lógica policíaca como se les va a combatir, porque lograron penetrar la estructura desde dentro y servirse precisamente de esta precariedad. No digo que para todos, pero para muchos de los jóvenes en pobreza extrema, el crimen representa una alternativa de acceder a un mínimo futuro, nos guste o no nos guste. Ese es un dato que no se puede obviar. Por lo tanto, tú puedes lanzar 300 policías a la calle, ¿no? Inventar una, ¿no? En México se inventó la FP, ¿no? La Federal Preventiva, que es una policía muy impresionante, etcétera. Pero no vas a poder contrarrestarlo porque el dispositivo que está instalado ahí es el de que la gente no tiene que comer, ¿no? La gente está muriéndose de hambre, ¿no? Escarbando en los basureros, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay un tema que explica en buena medida por qué el crimen organizado resulta en un espacio de socialización importante. Y el tercer frente, el de las neoiglesias, toda esta cosa del boom de la autoayuda y de los espacios, si uno analiza el mapa latinoamericano, es bien interesante, en términos meramente geográficos, ya no digamos más político, ¿no? Tú ves, por ejemplo, lugares tan laicos como fue Costa Rica, ¿no? Y tú ves el mapa y ahora ves cómo en los barrios más empobrecidos lo que más aparece son iglesias, ¿no? Pentecostales, adventistas, se retaca, ¿no? De espacios de neoiglesias. Y ahí hay un tema muy fuerte porque, digamos, muchas de estas neoiglesias han logrado construir un discurso de no victimización, es decir, devolverle al pobre y al joven pobre un cierto sentido de dignidad, por un lado, ¿no? Pero por el otro, lo más interesante es que se ofertan a sí mismas como espacios de, ¿cómo podríamos decir?, de rehabilitación, de redención, ¿no? Entonces hoy los jóvenes se redimen de las drogas de dos modos: o en la cárcel o porque la mismísima Santísima Trinidad les descendió en el cuerpo, ¿no? Entonces es una cosa muy histérica, muy complicada,
difícil de contrarrestar institucionalmente, porque si tú no tienes recursos, no solo para hacer teatro o para hacer música, que son cosas que hay que hacer, que es muy importante, si tú no tienes recursos para producir empleo, si tú no tienes recursos para producir certezas estructurales de incorporación social, pues en realidad lo otro son placebos. No hay muchas posibilidades, no hay muchas perspectivas, aparentemente, de generar empleo. Entonces, ¿cuál sería el rol de un Estado en un contexto donde generar empleo es imposible? Y ahí, ¿cuál sería el rol de los medios de comunicación? Claro, ¿no? claro. Es que es una pregunta, es la pregunta, ¿no? En realidad. Pero el problema es que yo me encuentro de pronto... me da así como catatonía, ¿no? O sea, porque me quedo así trabada, porque si la jalas un tantito más para atrás, ves que contra lo que estamos peleando es contra algo mucho más grande que el Estado Nacional, ¿no? Que el Estado Nacional, mi impresión, vinculado al primer proyecto del que les platicaba de los miedos, es que ha adelgazado así notablemente, está anoréxico en lo que tiene que ver con política social y seguridad social, intervención de esta índole. Pero está robustecido, hiper robustecido en lo que tiene que ver con su brazo policíaco y represor, ¿no? Esto no lo puedes separar. Por un lado, yo bajo las palpitaciones a grado nomás de sobrevivir y mantener el país, cualquiera que sea, agarrado con alfileritos, ¿no? Pero subo todo el control porque eso es lo que me demandan los capitales transnacionales, ¿no? O sea, yo voy invierto si tú me garantizas que no se me van a levantar los pibechorros, que no los piqueteros no me van a estorbar demasiado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esta búsqueda de inversión de cero riesgo para el capital nos tiene muchos de estos problemas. Entonces, digamos que el espacio es mayor que el del Estado nacional. Y ahí lo que yo pienso es que el problema estriba en la disputa por el proyecto de mundo, ¿no?, que queremos, ¿no? Y en el creciente desempoderamiento de los movimientos sociales y la fragmentación y la tribalización de las luchas, ¿no? Por ejemplo, yo estoy muy enojada con los jóvenes, enojadísima estoy. Cada vez que los veo tengo ganas de agarrarlos a cachetadas. ¿Y por qué quiero hacer esto? Porque entonces los electrónicos no hablan con los rastas y los rastas no hablan con los punks o los punks, como dicen acá, no hablan con los góticos porque guácala, ¿no? Porque aquellos usan música distinta o porque no sé cuánto. Entonces la insularización en la que han caído va en aumento. Entonces, si tú te fragmentas de esa manera, no logras darte cuenta que la pugna por una ciudadanía en condiciones dignas es para todos, ¿no? Entonces, esto al neoliberalismo le viene perfecto, porque si tú individualizas la demanda, que es la técnica de siempre del poder, digo, el neoliberalismo no ha inventado demasiadas cosas, ¿no? Pero esta técnica, ¿no?, de control sobre individualizar la demanda, eso es complicadísimo. Cuando Bauman habla de la inutilidad biográfica del yo, ¿no?, que esa es una expresión que es tan dura, pero tan reflejante de lo que pasa, ¿no? Cuando tú te sientes redundante, cuando te sientes incómodo, cuando te sientes no apto para este proyecto de las maquiladoras y de las empresas flexibles y todo, si tú consigues el trabajo y me lo quitas, el problema no es del Estado Nacional, que no cuida, ¿no?, la expansión de empleos. El problema no es de la transnacional que te escoge a ti porque tienes el pelo rubio y yo negro, porque no es cierto eso también es una retórica. Te escoge a ti porque probablemente, ¿sí?, o pueda ser más dócil al sistema o lo que sea, o simplemente ni siquiera se lo plantea porque tiene una plaza y al que llegó primero. Pero yo, desde mi identidad deteriorada y desde mi incumplitud y desde mi anomalía,
interpreto que mi enemiga eres tú. Claro, es personal. ¿Sí? Se convierte, se desplaza, ¿no? Se quita, diría Bauman, la culpa de las instituciones y se pone en el individuo. Y mientras no seamos capaces de revertir este asunto, si habitas un cuerpo que tiene 18 años en una villa miseria, a que si tienes 60 y vives en un barrio de clase media, la sensación de desconfianza es la misma, pero digamos el efecto es distinto, ¿no? Entonces yo creo que eso es como que pensar. Y por el otro lado, yo creo que frente a esta misma cuestión, a mí me gusta pensarlo y estudiarlo desde lo que yo llamo la gestión inequitativa o el reparto inequitativo del riesgo, ¿no? Es decir, yo creo que este tema del riesgo que han colocado nuestros amigos alemanes, ¿no? Beck y todo, es fundamental, tenemos que entenderlo, pero hay que entenderlo desde este contexto concreto, ¿no? Entonces, cuando Beck dice que el riesgo nos va a permitir politizar, porque el movimiento reflexivo, ¿no? Toda esta idea de la modernidad reflexiva, lo Giddens, o sea, yo los acompaño hasta un cierto umbral y luego digo, les vaya bien en Europa, ¿no? Porque luego vengo para acá y veo y digo, claro, es que cuando ve que está pensando en esto, está pensando en el verde ecologista alemán, ¿no? Que logró gestionar este tipo de cosas. Pero acá, digo, esta cuestión del riesgo, ¿no? A lo mejor la cara que toma es la de vecinos vigilantes, ¿no? O la cara que toma es la de cerremos, ¿no? Las plumas, encerrémonos en nuestras urbanizaciones cerradas y ahí no hay articulación, ¿no? Entonces, el problema de la justicia, pensado desde esta lógica, es un asunto que se ha desplazado de un derecho a un mal asumido y naturalizado, ¿no? El asunto, que yo no puedo pensar la justicia sin pensar la impunidad, ¿no? O sea, que creo que son como rostros bifrontes de un mismo fenómeno, ¿no? Que tiene que ver con, ok, justicia, ajá, pero justicia con impunidad o justicia selectiva es un asunto que tenemos ya, que tenemos que superar, ¿no? Y en esta misma tesitura, y me das el pretexto perfecto, porque yo también estoy muy enojada con este tema que pasa por las maras, ¿no? Las nuevas formas de violencia juvenil y las clicas y los grupos delincuenciales juveniles y toda esta obsesión. Claro, y entonces penaliza a los más vulnerables, pero los delincuentes de cuello blanco, ¿no? Los grandes capos de la delincuencia político-delincuencial que nos habitan, entran por una puerta y salen por la otra, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mensaje que estamos pasando a la sociedad frente a este tipo de cuestiones, ¿no? Hay una investigadora a la cual yo aprecio muchísimo, ella es una etnomusicóloga colombiana que se llama Ana María Ochoa, y tiene un texto que se puede conseguir acá en un libro que compiló Alejandro Grimson. Y a mí ella me gusta mucho porque habla del estado de excepción como lo ordinario, ¿no? Entonces ella hace un artículo planteando cómo lo excepcional es la norma, ¿no? En Colombia, y cómo lo excepcional es la norma en México, por ejemplo, ¿no? En mi propio trabajo, lo que voy viendo es cómo lo excepcional en realidad es el ente con el que usamos para leer lo cotidiano, ¿no? Es decir, no es excepcional que los niños se nos mueran de desnutrición, ¿no? No es excepcional que los indígenas mexicanos, entre los indígenas mexicanos se produzcan más de 14,000 muertes evitables al año, ¿no? Por enfermedades gastrointestinales, por sarampión, dice uno, ¿no? Entonces, digamos, mi angustia estriba en cómo pensar lo joven, ¿no? Cómo pensar la condición juvenil en un mundo que no es solo de jóvenes y en un mundo que está, digamos, en esta región sacudido por múltiples emergencias, ¿no? Donde uno ya no sabe qué atender primero, ¿no? Un poco por ahí. Yo quería retomar algo de lo que vos habías dicho al comienzo, ¿no? Tomando estos
grandes dispositivos de socialización, parecería que los medios vienen a cubrir el lugar de la información y de la formación, que el narcotráfico está como en el lugar de la protección, ¿no? Y algo del lugar del amparo, y estas nuevas religiones tomando la posibilidad de darles un futuro, ¿no? de asegurarles un futuro, aunque sea en el más allá, ¿no? Y mi pregunta es por el lado de la confianza. Digo, cuando esto está dado en estas condiciones, ¿hay alguna posibilidad de construir ciertas confianzas en el lugar de lo que los adultos tenemos para dar, en lo que los jóvenes pueden producir y en lo que el futuro puede depararnos a todos, a ellos y a nosotros? No, qué lindo, porque yo creo que yo que ando ahorita en mi fase apocalíptica, sí. Perdón mil veces, o cuando uno anda en estos territorios se vuelve ligeramente... No, yo en mi defensa digo que pasé del pesimismo, del optimismo perverso al realismo mágico, ¿no? Entonces tiene que ver con esta cuestión de la confianza, es clave. Que en este tema de la confianza es donde yo encuentro la posibilidad de construir un territorio de otro orden, ¿no? Yo creo que en el fondo lo que yo voy descubriendo, lo que voy aprendiendo, es que cada vez necesito menos aparato para conectar en la confianza de los jóvenes, ¿no? Cada vez que cuando yo me acerco, trabajo en el barrio con ellos, en la calle, los sigo por aquí, los sigo por allá, voy a distintos lugares, cuando yo me desmurallo a mí misma, ¿no? Cuando dejo de estar obsesionada por cómo salvarlos, ¿no? Y asumo también frente a ellos un discurso de perplejidad, se genera un espacio de confianza que nos permite pensar juntos. Y yo creo que es algo que tenemos que hacer, es decir, pensar en menos aparato, ¿no? Menos método formal y entonces intervención con 20,000 gestores populares que se meten, etcétera, sino ir más desprovistos de armaduras. Y ahí, en ese sentido de la confiabilidad, yo creo que pasa por 3 lugares fundamentales. Pasa por el encuentro cuerpo a cuerpo, ¿no? Que yo creo que es algo que las instituciones en este momento están trabajando poco, ¿no? Porque son intervenciones tan llenas de aparatos, tan llenas de expertos, ¿no? Tan llenas de dispositivos visibles y no visibles, que el contacto cuerpo a cuerpo se queda muy mediatizado por el dispositivo institucional. Un segundo lugar pasa por la ruptura de la mirada miserabilizadora y victimizadora o romántica que a veces ponemos sobre los jóvenes, ¿no? Ay, pobrecito, cuánta hambre, pobrecito, cuánta desesperación, cuánta persecución, etcétera. Y construyes un espacio en el que asumes un lenguaje igualitario de comunicación con ellos, ¿no? Y entonces ahí sí, no es un asunto de pobrecita víctima, sino un asunto de maestro, tú estás pagando un costo de un modelo sociopolítico que a mí no me deja demasiado bien librado, pero vamos viendo cómo negociamos por ahí, ¿no? Y un tercer lugar pasa por el hecho, lo voy a decir de una manera como medio antigua, pero es que ando cansada y no se me ocurre ahorita cómo decirlo, pero es un poco como devolverles la voz. Digo que es antigua porque es un asunto así medio falsborgiano, que a mí no me conecta, pero es un asunto de escuchar con ellos, de pensar con ellos, de generar un espacio en el que uno pueda aprender de ellos, ¿no? En ese sentido yo sí creo mucho en que Margaret Mead muy tempranamente dio con la clave, ¿no? Cuando hablaba de estos 3 modos de cultura, la figurativa, la posfigurativa, que no voy a hablar de eso ahorita, pero en este sentido que yo creo que muchos de nuestros jóvenes están mejor habilitados para entender muchos de los fenómenos que estamos viviendo que muchos de nosotros los adultos, ¿no? Entonces, restituir ese lugar de confianza no requiere grandes políticas,
Luego tiene que elevarse a política, tiene que elevarse a discurso jurídico, tiene que elevarse a condiciones estructurales. Pero el asunto es que si uno va al barrio, ¿no? A mí me mata de risa, ahora que estoy trabajando el tema de las maras, que cada vez que me voy a desplazar la gente me pide que haga como una especie de testimonio, ¿no? Porque ya me voy a morir, ¿no? Ya me van a matar los jóvenes, ahora sí voy a aparecer en una calle acuchillada, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si uno llega a la intervención provisto de ese miedo, ellos lo leen, pero te leen, te descifran a 20 cuadras de distancia y por consiguiente actúan de acuerdo a la fotografía que tú tienes construida de ellos, ¿no? Los jóvenes reproducen la fotografía, dramatizan al extremo la fotografía, ¿no? No quiere decir caer en el otro extremo, decir, ay, es que son tan buenos, traen armas y están heavies, ¿no? Están pesados. Pero el asunto es que si uno llega desprovisto del prejuicio y de la armadura, la restitución de ese lugar de confianza en el habla es fundamental. Y yo en ese sentido creo muchísimo en Italo Calvino, ¿no? Cuando nos dice, quien comanda la comunicación no es el habla, sino la escucha. La única posibilidad de comandar la comunicación con ellos es escuchándolos, no hablándoles, ¿no? Entonces creo que por ahí va. La confianza, lamentablemente, se ha convertido también, al igual que la desconfianza, al igual que la justicia, en términos por sí mismos, ¿no? Y cuando uno los piensa más espinocianamente, ¿no? A lo Spinoza, lo que tú descubres ahí es que son conceptos relacionales de carácter estratégico, ¿sí? Estratégico en el sentido político denso de la palabra. La confianza es una relación política de a dos que se define, cuyas reglas se definen en la interacción, ¿no? Entonces, yo entiendo lo que tú me dices, que yo diría que más que confianza se trata de un desplazamiento de la responsabilidad donde la institución falló. Pero si desecuestramos el deber ser de ciertas palabras que tienen linajes, por supuesto, o sea, tú lo dices muy bien, pero lo ponemos en este espacio de la relación estratégica donde la vamos a negociar, ¿no? Donde vamos a negociar nuestra aproximación y nuestra distancia, donde vamos a negociar lo que ellos, él, ella esperan de mí y lo que yo quiero dar, porque tampoco se trata de que ellos me lleven a donde quieran llevarme, no, porque entonces ahí sí te jodes, perdón, te amuelas, ¿no? Porque entonces te conviertes en una rehén de la culpa. Entonces, como yo tengo tanta culpa, porque hay tanto problema, etcétera, entonces no construyo ese espacio estratégico de relación política. Y yo digo, yo quiero entender, maestro, pero no puedo entender que tú agarres un cuchillo, ¿sí? Y amenaces a los transeúntes porque estás jodido. Vamos viendo de qué se trata aquí el asunto. Entonces, cuando uno piensa en esa relación estratégica, en ese espacio de mediación, diría Martín Barbero, la cosa se nos pone más fácil. Porque entonces ya no se trata de la política salvacionista o de la política medicalizada de vamos a salvarlos, ¿no? Etcétera, o vamos a responsabilizarlos de ciertos procesos, sino del espacio político que hay que construir con ellos, ¿no? A mí eso me sirve, pero yo debo asumir, sí, y en eso soy absolutamente humilde y modesta, que mi trabajo es pensar, mi trabajo es trabajar, producir, pero que en realidad mi trabajo de intervención es poco, ¿no? O sea, porque me parece que cada uno tenemos que trabajar en distintos frentes, ¿no? Entonces eso quizá me facilita este tipo de operaciones, ¿no? Yo siempre digo con mis colegas en México, en España, en Colombia, acá mismo, que lo que más me preocupa es el cortoplacismo, ¿no? Que el neoliberalismo, las políticas de inspiración neoliberal y sus actores concretos o los poderes fácticos han logrado producir agenda. En cambio nosotros generamos temas que no se convierten en agenda, ¿no? Y entonces estamos siendo sobreagendados, embarazo juvenil, ¿no? Maras, ¿no? Ahora el reportaje de ayer de Clarín, ¿ayer qué día fue?
para que lo puedan... 12 de junio. 12 de junio del 2005, no se pierdan ese reportaje de Clarín del domingo, porque es eso, ¿no? Es agenda. Las maras hoy son agenda, pero no es una agenda nuestra, es una agenda gringa, ¿sí? Los declararon ya peligro de problema de seguridad nacional. Eso no significa que no sean violentos, y no anden armados, y no controlen tráfico de personas, pero el asunto es de otra índole. Entonces, ¿cómo volvernos capaces de convertir nuestros temas en agendas? Creo que ese es un desafío del pensamiento fundamental y de la intervención. Cómo hacer de la intervención, con sus distintos componentes, una agenda, ¿sí? Número uno. Y dos, cómo no dejarnos acalambrar, diríamos en México, acalambrar, asustar por la gravedad del asunto, decir, momento, tenemos que parar los motores y repensar un montón de cosas. Es decir, me parece que en esta misma tónica lo que nos está pasando es que producimos reacciones en vez de acciones, y que el tema estriba en cómo ser actores y no reactores a los procesos tan graves de deterioro y de aceleración de problemas, ¿no?